una rapidísima presentación porque el currículum de Antonio es demasiado extenso como para detenerse en él. Diré lo primero que yo conozco a Antonio desde que éramos muy jovencitos, los dos, porque mientras que yo me dedicaba de muy joven a la ufología en Santander, Antonio era ya un parapsicólogo experimentado. En Madrid había estado en relación con la Universidad Complutense en parapsicología, pero además es que quizás a los más veteranos aquí les suene el padre González Quevedo, padre jesuita, que aparecía a principios de los años 70 en televisión haciendo demostraciones de los fraudes, por ejemplo, que hacían los cirujanos psíquicos filipinos. Yo eso me acuerdo perfectamente de aquello. Bueno, pues Antonio es sobrino de González Quevedo, aprendió de esa buena escuela. González Quevedo trabajaba y vivía en Brasil. Antonio estuvo allí aprendiendo en Brasil. Bueno, Antonio es no solamente un especialista de la parapsicología y de todos estos temas, sino que además ha sido un especialista en comunicación. A lo mejor ustedes le conocen de sus intervenciones en televisión hace años como viejo profesor en algunos programas, ¿no? Y hoy nos va a hacer una charla que es pionera aquí en Cantabria en este sentido, ¿no? Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Esto es Sofía, es que decía, ¿saben ustedes a qué hemos venido aquí? Y decía unos, no sabemos. Entonces, ¿a qué han venido? A la semana siguiente volvió a juntar a la gente y dijo, ¿saben a qué vamos a tratar aquí? Sí, eso saben para qué vienen. Joder, el tío este. Y la siguiente semana, ¿saben a qué han venido? Y ya estaban avisados. La mitad dijo, sí, nosotros sí. No, nosotros no sabemos. Y bueno, pues que los que lo saben, que se lo cuenten a los que no lo saben. El tema es complejo. Esta charla va a ser como si fuera una vacuna. Una vacuna ante la superstición. Una vacuna ante el miedo hacia el más allá. A las brujas, a los aquelarres, a los demonios, a las posesiones demoníacas. Si nos vamos al Paleolítico, y ustedes me acompañan y nos intentamos imaginar alguno de aquellos analfabestias hace 700, 800 mil años que vivían en cavernas. Ustedes imaginan esa situación luchando contra la adversidad, contra lo cotidiano, contra un entorno amenazador y hostil. Pónganse en esa imagen. Un entorno que no saben el límite. No sabe, aquí ahora tenemos mapas, incluso mapas terrestres. Ustedes pónganse en esa imagen de ese hombre, con ese mundo que no sabe qué límite tiene, rodeado de hostilidad. La enfermedad, la muerte, el frío, el hambre. Entonces ahí se empieza a conectar con lo malo, con lo bueno y con lo malo. La conciencia se pliega sobre sí misma, temerosa ante un mundo hostil y amenazante. En este caso no son los dientes de sable, son la economía, los virus que nos mantienen, que nos encierran en casa, las posibles guerras atómicas y la falta de inestabilidad en el trabajo. Fíjense, la conciencia se repliega. Italia es nuestra prima. 60 millones de habitantes. ¿Ustedes saben que hay 500.000 italianos que todos los años entran en conexión con los exorcismos? Ustedes se ponen a pensar en el número de personas que hoy en día se utilizan a utilizar amuletos y fórmulas de encantamiento, esa conciencia mágica de la que hablaba, para actuar en el mundo que nos rodea. Así que, como decía León Felipe ante un libro de Walt Whitman que él prorrogaba, ¿es inoportuna esta canción? ¿Es inoportuno que hoy les hable de las brujas y de la conciencia mágica y de los demonios? Verán ustedes que si yo tenía razón al comienzo, estarán muy satisfechos si al final de esta charla ustedes salen vacunados, porque esta enfermedad que cada día se extiende más y más de la sinrazón está llevada a producir
trastornos psicosociales importantes en amplios conjuntos humanos. Cuando surge la necesidad, la conciencia se repliega y acude a sus encantamientos. En la antigüedad, ¿qué pasaba con los caldeos asirio-babilónicos, por ejemplo? Que todos se lo dedicaban a la magia. Si ustedes, no sé, tenemos cantidad. El Código de Hammurabi, por ejemplo, en su ley 2 avisa contra la magia, contra aquellos que efectúan la magia y que serán castigados por ello, ¿no? En el poema de Gilgamesh, el primer libro escrito, escritura cuneiforme, Enkidu se convierte humano por la magia de una hieródula, de una sacerdotisa, ¿no? Inanna, la diosa Inanna, baja a los infiernos y allí en el inframundo entra en contacto con los demonios. Estamos hablando de la primera civilización que conocemos. Podríamos detenernos a ver la cantidad de actos mágicos que producían esas sociedades. Egipto, que es la patria de la magia, el dios Tot, Hermes Trismegisto, todo tiene que ver con la magia. Lo que hoy llamamos enfermedades, ellos no es que fueran tontos, que no lo eran, pero asociaban que la raíz era un mal de ojo, un hechizo. Ya en aquella época eran temerosos a los hechizos y males de ojo. Es que encima hay unos cuantos individuos e individuas que se llegan a conectar con él, a hacer pactos con el demonio, con el diablo. Son las brujas. Ahí están, ahí aparecen ya. Ya aparecen en el medievo. En el medievo, bueno, ha habido brujas en todas partes. Lucano, por ejemplo, en la Farsalia nos describe perfectamente el motivo de las brujas. ¿Quién también nos habla de brujas? Virgilio, en la Eneida. Es decir, tenemos muchos casos de brujas, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a ver como la brujomanía, la secta de las brujas, eso surge en el siglo XII en Europa. El Lucio III lanza una bula para montar una nueva cruzada contra los cátaros. No sé si ustedes han hablar de los cátaros, también llamados los albigenses, también llamados los hombres buenos, que vivían en la zona de Carcassonne y de Toulouse. Y allí hay si ustedes van, es un sitio muy agradable, está, pues es la zona del otro lado de los Pirineos. Está este lado y el otro. Pues en el otro, el lado francés, está allí, además hay en un pico hay un castillo precioso, el de Montsegur. Bueno, pues los cátaros, los albigenses, los hombres buenos, no se les ocurre otra cosa que decir que del demonio es la riqueza y que de Dios es la pobreza. Que hay que ser pobres. Hombre, por aquella época más o menos surgen los franciscanos, que vienen a decir más o menos lo mismo. Pero es que los cátaros tenían más carácter. No solamente lo dicen, sino que lo imponen. Y van y cogen al obispo, y le dicen usted, y lo obligan, y se lo cargan. Y a los curas, y a la iglesia. Y eso, claro, con la iglesia hemos topado, amigo Sancho, se acabó. Así que el Papa dice, venga, vamos a lanzarles una bula, y les vamos a lanzar la bula ad abulendam, a por ellos. Y van a por ellos, y la bula da pie a que Santo Domingo de Guzmán sea el primer individuo que vamos a después encontrar en la base del Santo Oficio de la Inquisición. Van a morir más de 200 personas quemadas. ¿Por qué? Y aquí surge el tema. Porque estos individuos son herejes. La herejía es lo que se va a intentar condenar. Hereje es todo aquel que dentro de la misma doctrina expresa ideas divergentes. Surge contra los cristianos nuevos, los que habiendo sido moriscos o habiendo sido judíos se hacen cristianos. Y ahí sí, ahí ya puedo ir a por ti. El primer inquisidor potente general de Castilla y de León, porque al principio Castilla y León y Aragón, al principio Aragón no quería, pero después sí, el inquisidor global se llamaba, y seguro que a ustedes les suena, Torquemada. Ahí nos llega este personaje, el inquisidor general. En 1610, en la jurisdicción de Logroño, bueno,
Bueno, miles de personas pasaron por Zugarramurdi. La Inquisición, las acusaciones eran privadas, no se hacían públicas, ni siquiera al que era acusado se le informaba de qué delito se le acusaba ni quién le había acusado. O sea que estabas muerto, tío. ¡Confiesa! Que había algunos, y lo he leído en los... ¿De qué quiere que confiese? Pues claro, te venían con las rebajas y te ponían que si... Bueno, las torturas no voy a entrar en ellas, eso me parece casquería. Pero eran, ya os las imagináis. Y el decía, yo confieso lo que haya que confesar, yo maté a Manoleta y si hace falta. O sea, ¿qué pasó? Yo era de los judíos. ¿Qué hay que decir? No. Eso es contumaz. Dinos qué has hecho. Joder, ¿he matado a una vieja? ¡Ah, te ríes! ¡Ah, por ahí! ¿He matado a niños? ¡Ah! Entonces no sabías de qué. Incluso te podían acusar de que en un momento determinado habías hecho el mal de ojo hacia el ganado de otro. Ya decimos, y recordamos en la introducción, que todos los males son responsables de algo o alguien. Y en eso no cambió la época de los analfabestias y las épocas antiguas con la época que estamos hablando y con la actual, no ha cambiado. ¿Quién ha sido? Ha sido la bruja. ¿Y quién es la bruja? Mujer de cierta edad, en muchas ocasiones que tenía conocimiento de las hierbas o medicina natural, vivía sola y no tenía hombre. Eso dicen, no había hombre al lado. Era mujer sola, solita. ¿Pero por qué uno se autoculpa? Pues muy fácil. Pongámonos en la idea. En el siglo XVI o XVII, y después también. Gente sin trabajo, sin dinero, sin lugar fijo para vivir, con pobreza, al que todo mira mal. En psicología se llama megalomanía altamente compensatoria. Ah, que no soy nadie. Ah, te has equivocado, muchachuelo. Yo soy la bruja. Yo soy quien hace a ti el mal de ojo. ¿Tú qué te ríes de mí? Yo soy el responsable de tus enfermedades y de tus penurias y de que de pronto se te ha fastidiado la recolección de la patata porque ha venido una niebla. Te la envié yo. Y estás enfermo porque te la envié. Y claro, entonces esa pobre desgraciada, ignorante y desechada y separada de todos, pasa a ser el personaje central de la película. En el pueblo todo el mundo va a hablar de ella. La Joaquí es bruja. Y la Joaquí está encantada. Pues en el año 1610 tenemos el famoso proceso de Logroño. 5.000 sospechosos, 2.000 acusados de brujería de la zona de Zugarramurdi y del Baztán y allí por el norte del País Vasco. El inquisidor más famoso de todos, Salazar. Un individuo de 40 años que llega, empieza a preguntar a las brujas, dice, no, esto no es verdad, esto se lo ha imaginado usted. A ver, pruebas. Y claro, empezaron a caer todas las pruebas. Resulta que no volaban, se suponía que vuelan las brujas. Yo iba al Sabbat, a la Aquelarre, y iba hacia allá con la escoba y... ¿Cuándo? El sábado. Y me empezaron a investigar, no se había movido de casa, no había ido. Mentirosa, que es una mentirosa, porque las brujas eran brujas. Pocos brujos había, Espero que nadie se meta conmigo y diga que no soy feminista, no sé qué. La verdad, es que es así. Luego veremos casos en Cantabria más puntuales y veremos lo que digo, ¿no? Así que claro, este señor, el inquisidor Salazar, que Caro Baroja habla de él, y que incluso le llaman el abogado de las brujas en otro libro, es famosísimo, escribe en 800 páginas sus opiniones sobre lo que ha visto. Y viene a decir, si no se habla de brujas, no hay brujas.
Cuanto más se habla de brujas, más brujas. Si tú llegas a un lugar y dices, voy buscando brujas, aparecen brujas. Y luego unos empiezan a acusar a otros y ahí cae todo el mundo. Pero si no hace eso, o si usted le pregunta, va a ver que no. Eso fue espectacular. Lo que pasó en aquel juicio de 1610 en Logroño, él envió ese estudio a la Suprema, que eran los que mandaban, y dijo, anda, pues este hombre tiene bastante razón en lo que está diciendo. La gente se está unos a otros como si fuera una epidemia psíquica, unos a otros estamos, y aquí claro, todos acaban como brujas, pero no, es verdad. Eso dijo Salazar, espectacular. Lo que hizo Salazar cambió la historia de la brujomanía en España. Desde finales del siglo XV hasta mediados del XVI había muertos de brujas, bueno, tampoco tantos, creo que en España, brujas, no sé si murieron 82. No es posible. ¿Y la leyenda negra? Pues eso, leyenda negra. Donde sí cayeron como moscas, en Alemania, más de 15.000. Y en Inglaterra, y en Francia, y en Suiza, ahí caían como moscas. ¿Sabéis que el último gran inquisidor general era de nuestro pueblo? ¿Era de Celaya? El gran inquisidor general, el último gran inquisidor general, Ramón José de Arce y Uribarri, nació en Celaya en el año 1755, gran inquisidor, arzobispo de Burgos y posteriormente de Zaragoza, en 1801, que renunció a ser inquisidor en 1808, gran amigo de Godoy. El señor inquisidor Caro Baroja habla de él. Así que tenemos que nuestro compañero, bueno, la torre del inquisidor, ¿sabéis dónde está, no? Ahí pasado el puente, en Celaya, está la torre del inquisidor. Era de aquí, y no hubo un solo muerto quemado en la Inquisición mientras él era gran inquisidor. Dimite en 1808 y ahí acaba la Inquisición. Bueno, hay discusiones porque luego, porque había, no sé si os acordáis el lío con los franceses, ¿no? Y eso de la guerra de independencia, que en 1808, por cierto, cuando él dimite. Él era muy amigo de Godoy, que era el valido de Carlos IV. Carlos IV, con su hijo, que ahí hay un problema, que si vienen los franceses, que si nosotros le dedicamos a eso de la guerra de independencia, que si el 2 de mayo, hace poco se ha festejado, y nos levantamos, Goya lo inmortaliza en el famoso cuadro del 3 de mayo, los fusilamientos del 3 de mayo. Y bueno, luego la famosa batalla de Bailén, el general Castaños, la primera derrota de Napoleón, y luego las Cortes de Cádiz. Entonces, ahí hay como líos, porque claro, este hombre, el gran inquisidor, nuestro colega, el de nuestro pueblo, Ramón José de Arce, por cierto, sabéis que es antepasado de Luis, ¿no? El del Español. Así que si le vais por el Español a tomar, oye Luis, que hablamos el otro día de tu antepasado, cuéntanos algo. Que era amigo de Goya, por cierto, y hay un cuadro de Goya. Incluso hay, en el Español, si os fijáis, hay un cuadro, una hoja de periódico, en la que aparece el cuadro de Goya y una foto de Luis. Y parece la reencarnación. Dice Luis, ¿cómo te pareces a tu lo que fuera? Tu bisabuelo, tu tatarabuelo, lo que fuera. El pobre contento, porque además fue era un poco casquivano, ¿no? Pero no, yo no lo he dicho. Le gustaba el cachondeo. Era un arzobispo un poco peculiar, ¿no? Se iba con Godoy de juerga y la marquesa le quería mucho y él a la marquesa. Y luego... Bueno, era una España un poco convulsa, que si la guerra de independencia, que si franceses para aquí, franceses para allá, que luego de hecho, lo que le pasa a este buen hombre, que se tiene que exiliar a París con su amigo Godoy a seguir las juergas allí. También se exilió porque era amigo de él Goya, de algo que tiene un cuadro del inquisidor Goya. Goya se fue a Burdeos, como sabéis, ¿no? ¿Y qué pasó en Cantabria? Bueno, aquí en Cantabria tenemos una mitología
maravillosa. Vamos a ver, ¿qué podemos decir sobre... Por ejemplo, tenemos a Manuel Llano, a García Lomas, a Pereda, que nos hablan de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, Manuel Llano, que es uno grande, muy grande. García Lomas también, pero aprende de él. Manuel Llano nos habla de las brujas, pero también de las anjanas malas, que eran las brujas también. O sea que en nuestra mitología están las anjanas malas. José María Pereda, en su obra La Bruja, que es una obra que si leéis es un poco ñoña, pero muy bien descrito lo que es la bruja. Si lo tenéis por ahí y podéis leerlo, adelante. Cómo era la bruja, cómo era mirada por sus contemporáneos, un poco ñoña, pero está bien, porque él era moñas, o sea, un poco así, ¿no? Pero quitando ese detalle de Pereda, está muy bien explicado lo que es la bruja. Luego, a nivel mitológico, tenemos las anjanas malas, que no se nos preocupe, que son brujas también, y también tenemos la bruja, o sea, específicamente la bruja. Tanto Manuel Llano como García Lomas nos hablan de la bruja, y además tenemos bastante que decir al respecto, ¿no? García Lomas dice que contra el bilongo, ¿sabéis lo que es el bilongo? Es una frase, que es una palabra cántabra, ahora os examino yo, Contra el bilongo, el mal de ojo. Él dice, ¿qué hay que hacer? Contra el bilongo, la marina o el dedín, las famosas figas, ¿no? Para evitar el bilongo. El ungüento de brujas es jugo de estramonio, mandrágora y belladona. Y te deben introducir directamente en la vagina. O sea, que la bruja se cogía unos colocones, entraba en dinámica que volaba, se convertía en búho y lo que hiciera falta. Para que haya brujas también se necesita un contexto sociológico. La creencia popular en brujas hace que tú puedas llegar a ser bruja. Si no existe la creencia en las brujas, tú no vas a ser bruja. Por ejemplo, en Brasil, este mismo tipo de cosas se hacen, pero como no existe la creencia en las brujas, sino en los espíritus de los muertos, tú eres poseída por un orixá, por ejemplo, porque ese apartado sociológico está en la base de que después tú psicológicamente te apoyes, y si encima tienes el ungüento de brujas, te pegas unos colocones impresionantes. Manuel Llano me encanta, cuando habla de las brujas negras vestidas de blanco, dice: bruja brujona de la buena suerte, haz que la moza me tenga un cariño muy fuerte. Si esto lo dices 40 veces, a los 7 días justos, y quemas una rama seca de laurel debajo de un nogal de los más delgados, la novia que buscas, o el hombre que buscas, cae rendido a tus pies. Otra de estas buenas de Manuel Llano: brujas negras vestidas de blanco que se aparecen en los caminos, tienen los ojos colorados y las pestañas del color de la ceniza, vuelan como los milanos y a medianoche bailan en los collaos. Por cierto, aquí en Barrio Palacio, ¿sabéis? En el Valle de Nievas, al lado de Arenas de Cuña, el primer domingo de agosto tenéis el Día de la Mitología, que todo el pueblo se engalana con elementos mitológicos cogidos de Llano, y además tienen el Museo de la Mitología. Así que ya sabéis, el primer domingo de agosto, quien quiera conocer un poco más sobre la mitología cántabra, que vaya a Barrio Palacio, que en su día fue considerado en su año fue considerado el pueblo más bonito de Cantabria. Ya que no estamos hablando de tonterías. En la laguna conocida como La Charca, las brujas de Cantabria iban los sábados a hacer négula. Y era muy gracioso, porque dice aquí: todos los sábados las brujas de Cantabria, tras churrar en las cenizas del lugar, no hace falta que traduzca qué es churrar, y al grito de, fijaros, sin Dios y sin Santa María, por la chimenea arriba, parten montadas en escobas o transformadas en cárabos, y de toda Cantabria van a hacer négula. De la cueva de Ongallo salió una bruja con la greña caída y otra brujuca.
al llegar a Cernégula, válgame el cielo, un diablo cornudo bailó con ellas, por el Redentor, por Santa María, con el rabo ardiendo. ¿Cómo bailarían? Aquí, en Santibáñez. No tan necesita que se explique a nadie dónde está Santibáñez, ¿no? Dos mujeres. Isabel Ruiz de las Novedas, soltera, 27 años. No sé si habrá aquí algún familiar. Si lo hay, me lo dice y me pongo más serio. Y luego Estefanía González, costurera, viuda de 40 años. Se fueron al padre prior de las Caldas, que era calificador del Santo Oficio, y dijeron: nosotras brujas. Coño. Así que las enviaron a Logroño. Si eran brujas, Logroño era el centro, ¿no? Al cabo de no mucho tiempo, 9 mujeres y un hombre formaban parte, ellas empezaron a acusar, 9 mujeres y un hombre formaron aquella célula de brujas de Santibáñez. ¿Pero acabó ahí todo? No, señora. Las dos señoras, las dos mujeres, las dos brujas, pirujas, señalaron a Francisco Gutiérrez. ¿Quién era? El cura de Villacarriedo. Dijeron: él nos ha violado, él nos ha hecho brujas, él nos niega la confesión, él es el responsable. Vamos a Logroño. ¿Y qué ocurrió? Que murieron al poco de decirlo. Entonces no había ya fundamento para el alegato, así que soltaron a las 9 personas, en este caso 7, porque 2 habían muerto, que eran estas. ¿Y al cura? No, al cura no le soltaron, no debían tener ganas, porque al cura le cogieron, le metieron 4 años a la cárcel, pero que tuvo que ir a la cárcel de un convento. Pero los 2 primeros años a Paniagua. Vamos a ver, el exorcismo. Sabemos lo que es el exorcismo, ¿no? Que de pronto hay, por cierto, no sé si sabéis que desde hace pocos años el Papa Francisco ha dicho que una escuela de exorcismos en el Vaticano. Y hay seminarios para exorcistas. En el último asistieron 800. Para hacer exorcistas. ¿Y quién está poseído por el demonio? ¿Qué dice el ritual romano? Señales de posesión demoníaca. 1. Hablar en lenguas extranjeras. 2. Tener conocimiento de cosas distantes u ocultas. 3. Poseer mayor fuerza que la debida a la edad o a las costumbres. Yo aquí tengo varios casos de posesión demoníaca que quería contarles, que yo he vivido en Brasil. Por ejemplo, el caso de un joven de 14 años con una posesión demoníaca, o este caso que me he traído. Una vez me llamaron a la televisión, al programa de María Teresa Campos, porque tenían un caso de posesión demoníaca que presentaba el arzobispo Domingo, algo así que se llamaba, que era africano, y estuve tratando a la persona que tenía posesión demoníaca, y este es el cuaderno que ella escribió contando sus experiencias. Esto es muy importante, además es un documento único, ¿no? Hoy voy a escribir lo que he hecho en el día de hoy. He ofendido al Señor, pero no he sido yo, sino ese otro animal que hay dentro de mí y que Dios Padre no quiere quitar, con el daño que me está causando a mí y a mis niñas y a mi marido y a todas mis hermanas en general. Todo un cuaderno de comentarios esto es, no lo he vendido, de posesión demoníaca, ¿no? No sé si habréis visto alguna, yo las he visto y las he tratado. Yo trabajaba en Brasil y estudiaba en el Centro Latinoamericano para Psicología de Sao Paulo, como ha dicho también Nacho. Teníamos clínica psicológica y psiquiátrica y éramos un equipo multidisciplinar de filósofos, teólogos, psicólogos, y teníamos 3 cátedras universitarias de parapsicología. Es decir, que vamos a hablar en serio de estos temas. Y allí, y yo recuerdo el caso de un joven, unos 14 años, que entró en una crisis tremenda. Y yo digo que no sé si habréis visto alguno, porque yo hablo en broma, porque si me pongo a poner esa voz seria de los programas de televisión, de aquí, os asusto a todos, ¿eh? Se empieza a poner, y no, necesitamos acercarnos con una mirada desprejuiciada,
Pero aquí ahora mismo, por ejemplo, un chaval de 14 años, imaginároslo, que empieza a echar espuma por la boca y le cambia la voz, y ese chaval que habla de una manera ahora habla así, no sé cuántos, y habla en idioma raro, o en latín, o en arameo, o en un idioma extranjero que él no conoce. O sea, te digo, nos asustamos rapidito, no tardamos 2 minutos. Y empieza a echar espuma por la boca, a contornearse, a moverse, a caerse al suelo, y de pronto empieza a hacer así, y empieza a sonar en la librería donde estábamos, ¡plá, plá, plá! Y los libros ¡bum! Al suelo, y las mesas que se mueven, ¡buah! No te digo yo, la de miedo que pasas. Y te lo dice alguien que conoce el tema, y ahora os voy a explicar por qué, cómo ocurren esas cosas. Pero visto así, hombre, se le ponen a uno los pelos como escarpias. Por eso digo que en el día de hoy intentaremos, ya acabando, que eso sea como una vacuna contra la superstición. Claro, yo veo eso y aun yo me asusto. No te digo yo, alguno de vosotros que no tenga experiencia en estas lides. El demonio y cualquiera. Y encima si te encuentras a un personaje con un Cristo en la mano, bueno, con Cristo, perdón, con crucifijo, diciendo, hablando en latín, vete de aquí, demonio, bla, bla, bla. Por ejemplo, en el caso de los endemoniados ¿eran de Delfur? No, de Ludum, de los que habla Huxley, era a 250 kilómetros de París, un convento de ursulinas que de pronto llega un párroco guapo, atractivo, y que además hablaba como los ángeles, y todos quieren confesar con él, y quiere que no sé qué, y como no les hace caso, empiezan las endemoniadas. Y empieza primero una, después otra, y todo el convento endemoniado. Y era espectacular. Aldous Huxley habla de ello, las endemoniadas de Ludum, podéis mirar lo que es de Fabián. Yo lo hago más resumido y le quito ese aspecto escatológico que no me gusta. Pero bueno, se montó un cirio de los buenos, Tanto es así que al pobre párroco, el guapetón lo quemaron por responsable, porque le acusaron, él ha sido el que nos ha traído aquí, no sé qué, un pacto con el demonio que tiene, y todas poseídas. Nada, que no había forma, que llegaban y no las quitaban el ser poseídas. ¿Sabes lo que pasó? Que las dejaron en paz, y una les hacía caso, al poco rato dejaron de estar poseídas. ¡Hala! O como el cementerio de San Medardo en París, que había un cementerio en el que estaba la reliquia de San Medardo, que empezó a haber casos y casos de curaciones, hechizos, no sé cuántos, empezaron las posesiones demoníacas, el cementerio de San Medardo, también lo podéis consultar, y llegaban los exorcistas, y los mismos exorcistas caían como posesos. Eso ya es el acabose. O sea, usted viene aquí, haga su trabajo, leche. No, también cae el exorcista, él y hasta el apuntador, ahí caía todo el mundo. Aquellos demonios de San Medardo debían ser la puñeta. No, se me ha olvidado decir que en el caso de las Ursulinas, la madre superiora, le quitaron algún demonio, pero es que tenía 7. Primero uno, después otro. El exorcista dice, yo venía aquí, oye, me das el doble y me largo. O sea, 7 demonios, uno vale, pero 7. Bueno, pues en San Medardo llegó a tal lío en San Medardo, pues bien puedes mirarlo, que el rey de Francia, Luis XIV, se enfadó, o por lo menos uno de sus ministros, y en la puerta del cementerio puso un cartel que dijo, en nombre del rey de Francia se prohíbe a Dios hacer milagros. A todo por saco. Ya no, estaba prohibido, y desapareció el tema de los exorcismos. Anda, qué gracioso. O sea que desaparecen si no les hacen caso. Claro, la conexión con lo de las brujas es como muy evidente, ¿no? No son dos temas diferenciados. En uno la bruja hace y en la otra es incorporada por el demonio, ¿no? No es un tema que psicológicamente estén muy diferenciados, ¿no? En Brasil, en la macumba, te os enseñaré ritmos y diapositivas. Allí tienen un demonio en la Umbanda que se llama Exu, que tiene representado también por el demonio, puede incorporarte, poseerte. Tú vas a un terreiro y estás todo el rato viendo incorporaciones.
de los orisás y de los Jesús, y de los caboclos y de los pretos bellos, que son las diferentes deidades, ¿no? Ya he visto muchísimas, he escrito varios libros sobre eso, ¿no? Y ya les digo que traigo algunos testimonios aquí sobre eso, ¿no? Es decir, en eso la posesión demoníaca, claro está, yo creo que no se puede responder claramente cuál es la explicación de la posesión demoníaca si no tenemos en cuenta la parapsicología. Y no te hablo la parapsicología de un Chiquilimitri, no, te hablo de la parapsicología universitaria que estudia esta temática y que te da explicación a fenómenos que si no, no sabríamos explicar. Está bien, el contexto sociológico es fundamental. El aspecto psicológico, lo que yo decía de la megalomanía altamente compensadora, es importante. Pero ¿cómo leche justifico yo que se muevan objetos? O que se oigan ruidos, o se hablen lenguas extranjeras. Pues sí, señor, estudiemos parapsicología. Algún día a lo mejor hablaremos solo de parapsicología, si os parece. Ahora, resumidamente, que ese demonio conozca lo que está pasando, conocer cosas distantes o no tan distantes, es debido, ustedes habéis oído hablar de la telepatía, de la clarividencia, de la precognición, o incluso hay un fenómeno que es la hiperestesia indirecta del pensamiento, que resumidamente, yo sé que no se va a hacer así, que hay que explicarlo más despacio, pero bueno, es toda idea que nosotros tenemos se refleja físicamente. Se llaman actos ideomotores. Usted no puede pensar algo que no se refleje físicamente, bien en las cuerdas vocales, como hablando por lo bajito, bien en pequeños movimientos inconscientes automáticos e incoercibles, como muy bien enseñaba Piaget, o el cumberlandismo. Y esos movimientos, esos actos físicos, esos actos ideomotores, son captados inconscientemente por las personas presentes y interpretados. Es decir, lo que usted piensa, yo sé lo que usted está pensando por este mecanismo que se llama hiperestesia, sobre especialidad de los sentidos, indirecta del pensamiento, por medio de su cuerpo. Por medio de la hiperestesia indirecta del pensamiento, la parapsicología te explica cómo se puede conocer cosas cercanas. Por medio de la telepatía y clarividencia, cosas más distantes. La Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte, en el año 1934, el profesor Joseph Van Rijn y el doctor Tart hacen estudios científicos de laboratorio demostrando la existencia de la telepatía y clarividencia por las barajas Zener. En Rusia, el lugar donde estuve también, el profesor Naumov logra explicar con una dotada llamada Nina Kulagina el movimiento de objetos. Charles Richet, premio Nobel de Fisiología, 1905, este hombre es capaz de explicarnos cómo se llama una energía que puede ser emitida, llamada telergia, por el ser humano vivo. La hiperestesia por un ser humano vivo. La clarividencia por un ser humano vivo. Hablar en lenguas extranjeras se llama en parapsicología xenoglosia, y es también, usted se coge en el rostro oculto de la mente, el padre Oscar González Quevedo, y se explica perfectamente, es el mecanismo de cómo inconscientemente nosotros estamos cogiendo una serie de informaciones que después reproducimos. ¿Cómo las reproducimos? Muy fácil. La mayoría, por no decir todos los casos de fenómenos parapsicológicos, y aquí meto también a los curanderos y a las brujas, se producen estados alterados de conciencia, estados de inconsciencia, y ahí es donde fluye en una suerte de psicorragia, una hemorragia psíquica, este tipo de fenómenos. En un contexto especial, bien en el terreiro brasileño, bien en el aquelarre, en las sesiones de brujas, en la posesión demoníaca, soy el demonio, surge el fenómeno parapsicológico, el sujeto entra en trance y produce él mismo, inconscientemente, fenómenos de tipo parapsicológico. En un contexto religioso de la Edad Media, bruja, demonio. En un contexto brasileño, medium espiritista, de umbanda, de candomblé, de macumba. En un contexto asiático, chamán. Luego, amigo mío, para vacunarnos de la superstición, solo tenemos que profundizar en la raíz no supersticiosa de las cosas. Comprender que lo que está ocurriendo es una cosa especial, pero producida por seres vivos, por personas. Yo, así de casos, desde que tenía 17 años en la Universidad Autónoma, la persona complutense, después en Brasil, etcétera, etcétera, he visto
iba a decir cientos, a lo mejor no son cientos, son cientines, pero he visto muchos casos parapsicológicos. Hoy vamos a ver alguna diapositiva sobre eso, porque yo ya no puedo abusar de su confianza. O sea, por mí, vamos, yo que no me callo ni bajo el agua, seguiría, pero no puedo caer en ese tema, porque después me vienen las denuncias por no ser respetuoso con la gente. Luego, lo que yo les decía, espero que si cogen como un hilo de discurso lo que les he comentado, no caigan en la forma supersticiosa de explicar el mal, responsabilizando a ondinas, pitones, salamandras, almas de los muertos, demonios, brujas, mediums, umbanda, orisás. No caigan en esa cuestión, sino que se cuenta, reflexionen de que el ser humano tiene unas capacidades extraordinarias que se pueden poner en marcha por una serie de circunstancias y producirse, que obviamente al comienzo cuando ves eso te pegas un susto de madre muy señor mío, porque ves al endemoniado y dices, esto es verdad, ¿qué va a ser lo que decía Antonio Elegido? Está zumbado, o sea, esto es un... No, Antonio Elegido no está zumbado. De hecho, La Fontaine curó 30 casos de posesión demoníaca por hipnosis. Yo he curado varios casos también, ¿no? Bueno, ahí en el centro donde estaba, por relajación neuromuscular. Fíjate, relájese, déjese de ser tan histérico, vamos a hacer una pequeña terapia psicológica, vamos a sumar contenidos, vamos a no sé qué, vayamos tranquilizándonos y verá usted cómo deja de ser un demonio. ¿Es usted un demonio? Sí, pero por otras cosas lo digan, no por eso que estamos hablando. Me gustaría que por lo menos hubiera quedado como ese suerte de hilo de discurso en el que, partiendo de lo que yo les avisaba, realmente salgan ustedes hoy de aquí vacunados contra esta superstición. Cada vez hay más supersticiones. El mal de ojo, las brujas, los demonios, estas cosas, cada vez hay más. Si ustedes salen de aquí vacunados, mereció la pena de tiempo que han estado. Paso a ver unas diapositivas, pongo un poco de música brasileña y pasamos a 10 minutos de preguntas si hubiera alguna. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? Muchas gracias. Bueno, esta es un poco hablando de los estados alterados de conciencia. Yo cuando estuve aquí en Santander, en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Parapsicológicas, hicimos una investigación de 9 meses con niveles de conciencia en Valdecilla. Bueno, esto ya va a ser, está al revés, pero imagínense, ¿no? Los famosos healers, las curaciones psíquicas de Filipinas, que dicen que con las manos tienen rayos láser. Siguiente. Fenómenos muy interesantes los de parapsicología. Este se lo nombraba yo, el profesor Joseph Van Rijn de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, que investiga con estadística matemática y demuestra de forma inapelablemente científica la telepatía, la clarividencia y la precognición. Siguiente, por favor. Bien, estas son las experiencias con cartas Zener, que hay que adivinar unas cartas 5 veces repetidas. Eso es un fenómeno que puse ahí de la famosa cámara Kirlian, porque saben ustedes que estas cosas, eso es lo que yo les decía de la hiperestesia indirecta del pensamiento, ¿no? Una persona tiene una idea, la refleja físicamente, el otro la capta, y etc. Nina Kulagina, la que les hablaba, en Rusia. Bueno, siguiente, padre que le gustaba hacer cosas simpáticas. Hombre, esto yo lo tengo en casa. Esto es unas estatuillas que encontramos en el candomblé vallano y en Umbanda, o caboclo y o Pai de Santo. El caboclo es el indio, el Pai de Santo y Mai María. Pai José y Mai María. Esto es en la imagen de cuando baja un espíritu a un terreiro, un orisá, pues le cambian el vestido y le visten con, en este caso, creo que era Abalayé. Elementos diferentes de tipo mágico. Siguiente. Eso, amuletos, ya saben ustedes. Y esto es Abalayé, la fiesta Abalayé. Esa persona ya ha incorporado al orisá y está bailando. Suenan los atabaques y en un momento determinado el agarrún caen las maíz de santo y los pies de santo en trance y son incorporados por los espíritus de los muertos. Aquí tenemos a una Yalorizá, una sacerdotisa de Bahía muy famosa, una Mai de Santo. La Mai de Santo es la que manda en el terreiro, luego están las fillas de santo.
Este es un terreiro, ven la mezcla, ¿no?, con el catolicismo. Estamos oyendo sesiones de umbanda y macumba auténticas. Y aquí investigaciones que hicimos en el Centro de Parapsicología, siguiente, de Estadística Matemática, siguiente. Bueno, este es un caso precioso que estuvimos en Brasil, no Sertão, en el norte. Josedas, este señor, en el Sertão brasileño, que es casi el desierto, póngala. Iba a las haciendas, silbaba y atraía las serpientes. Este es un ejemplo de ese caso que vimos en el Sertão brasileño. Siguiente. Tony Paoa, que se supone que opera porque tiene rayos láser en las manos, pura magia, mistificación, mentira, superstición. Esto igual que esto. Parece que está haciendo una levitación, es un truco de ilusionismo. Lo mismo, siguiente. Cartas Zener, siguiente. Bueno, Iemanjá, el día 2 de febrero, en Bahía, viene Iemanjá, la diosa de los mares, y allí todos estábamos en la playa. Ahí estaba yo. El vudú, el mal de ojo, nos suena, ¿no? Bueno, deja eso un momento. Yo he dado más de 300 conferencias sobre esta temática, y en todas he dicho, el mal de ojo solo se puede producir si tú crees en él. Si no crees, no funciona. ¿Qué dices? Lo que te digo. En el sitio, en Brasil, Bahía, el corazón negro de Brasil, mira que no habrá ahí, Candomblé. Yo salía y todos mis compañeros de clase hacíamos lo mismo en todas las conferencias que dábamos. Si alguien cree que puede lanzarme un mal de ojo, adelante. Venga, mándame el mal de ojo. Ninguno consiguió nada con ninguno de nosotros, porque nosotros no creemos en eso. Luego, la mejor manera de que no tengan mal de ojo es que no creas en ello, que te rías. Ni vudús ni historias, lo mismo, con Pemba. ¿Ves? Aquí son imágenes del Esú, que es esa suerte de demonio del candomblé, ¿no? Vemos una tienda de umbanda, donde venden artilugios y cosas para los terreiros. Aquí o ponto riscado, que es lo primero que se hace cuando se entra en un terreiro. Después vienen los pontos cantados, que es lo que estamos oyendo. Y bueno, es muy divertido, porque si os... Déjalo ahí. Ya no ponemos más, ese es el último. Déjalo y luego lo quitamos. Es muy divertido, porque tú te vas a un terreiro. Yo me acuerdo, me ha pasado muchas veces por una, fue divertidísimo. En Sao Paulo, en el norte... No, en Sao Paulo, al lado de la Vía Ñanguera, en lo alto de Piñeiros, había un terreiro. Yo iba mucho allí porque me pasaba muy bien, oyendo música, viendo cómo entraban en trance y investigando y estudiando. Y me acuerdo una vez que fui, y fue el mejor día de mi vida, claro. Yo era joven, alguna vez fui joven, tenía 20 y pocos años. A mi derecha había una mujer hermosísima de 20 años, rubia, todavía me acuerdo, con mujer más linda. Y yo encantado de ver el terreiro con ella. Y de pronto empezaron los cánticos y cayó en trance a mi lado. Claro, me quedé asustado, digo, ¿qué es esto? Fue incorporada, porque eso ocurre también en los terreiros, la gente que va, si es con cierta tendencia supersticiosa, y esta la tenía, cayó en trance y fue incorporada por un espíritu, por un orisá. Yo le dije, coño, pues ¿para qué quieres el espíritu de un vivo que te incorpore? Si aquí tienes, digo, de un muerto, si aquí tienes de los vivos, tonta las narices. Pero no funcionó. Así que me fui a mi casa tranquilamente. Bueno, anécdotas que se van. Luces, por favor, hemos acabado las diapositivas. De verdad, espero que os haya servido. Sé que ha sido un poco anárquico y desordenado, pero si nos ha dado para entender de qué va esto de la magia, la brujería, y que nosotros somos el mejor antídoto contra ello. Dediquémonos al estudio, a la reflexión y a un estado psicológico fuerte y tranquilo. Huyamos de la superstición y tendremos la mejor vacuna de la... Un terreno. No, quítamelas, no me llames la atención. Fuera, se va, sape.
Ese es el mejor antídoto, de verdad. Y veréis que está aumentando todo esto, ¿eh? Esa frase del comienzo de Roma declinaba y por el imperio se extendía la superstición, es cierto. Cuanto mayor inestabilidad social, económica y las circunstancias, el hecho de que Dios haya muerto, como decíamos al comienzo, ha dado pie al aumento de la superstición. Muchas gracias de nuevo. Si alguien tiene alguna pregunta, como decía aquel de mi pueblo, alguna pregunta, alguna mala mirada, algún mal gesto, algo que decir, dime. No, nada. Gracias por estar aquí y explicarnos. Muchas gracias por aguantarme, fíjate. ¿Qué más quiero yo? Que haya gente escuchándome ahí. ¿Pero las brujas existen? Siempre. Claro que existen. La bruja existe. Todo existe. Todo lo que está en la imaginación existe. Claro que existe. Hay gente que es bruja porque hay otros que se lo dicen. Es usted una bruja. Y hay brujas que son brujas porque creen que ellas son realmente brujas. Claro que sí. Y el que sea bruja es bruja. El tema no es que la gente diga que son brujas, sino que tú te lo creas. El problema es ese, que tú creas que esa buena señora, que muchas, aunque hablamos ya de mala fe, no que se lo digan los demás, sino que ella de verdad se lo crea. Íbamos pasando por Sopar y después encontramos en una esquina una ofrenda a los orisás de Umbanda. Y yo encantado, fui a por ella para cogerla. Digo, a ver, para nuestro museo. Encantado, feliz. Y me dijeron, no la cojas. Y si la coges, no vengas con nosotros. Digo, ¿de qué vamos? No la cojas. Las creencias son tremendas. Y como decía muy bien Ortega, tú eres lo que crees. Yo he visto catedráticos ahora de filosofía creyendo en los terreiros y en las brujas y en las posesiones. Para tener la fortaleza psicológica no depende solo de tus estudios. Tú puedes ser doctor en medicina o puedes ser catedrático en filosofía, pero la fortaleza psicológica no viene solo por eso. Ya antiguamente decían, piensa, siente y actúa en la misma dirección, fortalece tu identidad y aprende a reír. Insisto, la mejor receta contra la superstición es una conciencia equilibrada, una inteligencia correcta, una información adecuada sobre las cosas. Lo que estamos haciendo hoy es información, es una buena vacuna para que te sirva como mínimo, si te interesa el tema, poder profundizar al respecto. Y entonces ya, pues, ¿qué voy a creer yo? En pleno siglo XX. Y si todo es fruto de la hiperestesia, la telequinesia y todo el rollo que pintan los exorcistas. ¿Cómo es que algunas veces curan los exorcistas? No es todo parapsicológico. La mayoría de las veces es pura histeria, pura mistificación y pura, lo que dicen los franceses, que estoy muy enamorado de esta frase, una mise en scène, una puesta en escena. Bueno, aquí entre nosotros tenemos un maravilloso médico que muchos conocemos y que nos cuida. Preguntémosle, como muchos casos de supuestas curaciones es de la influencia del psiquismo sobre el organismo, lo que se llama la medicina psicosomática. Y según estudios de la Organización Mundial de la Salud, el 85% al menos de las enfermedades tienen origen psíquico. Luego son susceptibles de ser curadas psíquicamente. Pero hay un problema, y siempre hay un problema, que tú has sido curado dentro de un sistema en el que había un sistema supersticioso y entonces te has curado, pero al mismo tiempo has ampliado tu herida supersticiosa psicológicamente. Ahora eres susceptible de tener otra enfermedad, pero más dura todavía, y curarla, y así cada vez vas a peor. Por eso tienen ese peligro los curanderos. Dicen, no, es que cura, a mí lo que me importa es que me cure. Un momento, ¿no? Usted, tenemos que ver qué condiciones tiene esa curación para ver si es realmente recomendable ir a sesiones de macumba o de espiritistas o brujeriles o demoníacas para ser curados. No, porque de lo que se trata es que usted tenga un equilibrio psicológico, no que cada día usted sea más fronterizo. Cuanto más fronterizo, más entran. Y entonces ya sí que usted puede acabar muy mal.
Yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto en Brasil, en la que existe una tremenda influencia del espiritismo sobre la gente. Y hay gente que acaba muy, muy, muy mal. Todo porque supersticiosamente empezó. Y se fue haciendo más grande. Y entonces sí, a veces curan, sí, pues cuando curan es peor. Claro. Vaya usted a un médico, tenga un tratamiento psicológico y psiquiátrico, y si tiene fenómenos parapsicológicos, también consulte a un especialista en parapsicología, que juntos, yo te he tratado a mucha gente, y hemos logrado resolver el problema. Es decir, no se trata de potenciar, sino de unificar. Tiene que ver con, pero esto no se trata ahora, con una terapia de integración de contenidos, etcétera, etcétera. Y volvamos todo bien. Fíjate que no en vano la mayoría de los casos parapsicológicos y de los endemoniados y de brujas tienen 13, 14, 15 años. Esa etapa psicológica en que se producen disfunciones psicofísicas, en que estabas pasando a la adolescencia, no sé qué, ¡bum! Yo decía a unos amigos antes de empezar que en la charla de hoy he estado apoyándome en más o menos 200 textos, libros y revistas para lo que iba a decir hoy. Y estoy muy orgulloso de que todos los libros que he consultado eran serios, gente muy interesante. Si tenía que estudiar antropología, pues estudiaba pues eso, a Fraser, a Malinowski, a Mircea Eliade, gente seria. Pásense en gente seria, gente inteligente y racional. No vayan al primer tonto a las 3 que escribe un libro de autoayuda y les cuenta no sé qué de la New Age y no sé qué historias. No. Potencien la racionalidad. Y claro, como decía Sure, hay otras cosas en este mundo, pero están en este. Estudiémoslo, hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender. Gracias. Dun 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 dun.